Carlos, buenas tardes y muchísimas gracias por acercarte a charlar y a tejer con caminos ancestrales una vez más, ¿no? Hola Sergio, mira, el gusto es mío y siempre charlar con vos, uno tiene esa satisfacción de justamente de saber del otro, de tu militancia, de tu compromiso, de las coincidencias por sobre todas las cosas que tenemos, así que te retribuyo justamente esto. Y hablando de coincidencias y de temas que nos son comunes, el RIGI nos ha encorsetado a nosotros en nuestro programa en Caminos Ancestrales hace ya como 2 meses o más de 2 meses que venimos haciendo un tour por diferentes provincias. Te comento que estuvimos charlando con gente de Catamarca, de La Rioja, de Jujuy, de Salta, de Mendoza, de la parte del sur también, y hay una gran preocupación en todo lo que son las asambleas del agua, en los grupos ambientalistas respecto de lo que está ocurriendo y de lo que puede implicar esta votación, esta aceptación por parte de las legislaturas de la provincia a la ley madre, que es la ley bases, y en la parte de un articulado contiene esto del régimen para las grandes inversiones. No sé cuál es tu mirada respecto de todo esto. Estaría bueno que hagas un encuadre de la situación como la ves vos. Sí, en realidad la preocupación es coincidente desde el momento mismo que asume Javier Milei, porque los que intuíamos cómo iba a ser su gobierno entreguista y por sobre todas las cosas de nuestros recursos naturales, más allá de todo lo que dijo y que nada cumplió, a partir de que se comenzó a hablar y todo esto dimes y diretes de la ley bases, y cuando comenzamos a conocer el texto de la cantidad de leyes que se iban a modificar, y cuando empezamos a ver la letra chica de las cuestiones ambientales, obviamente esa preocupación fue creciendo en todos aquellas personas que siempre hemos estado militando en las cuestiones ambientales y cuidando nuestros recursos naturales. Por cierto, que esa preocupación cada vez es mayor cuando en tu territorio, en tu lugar, en el caso de la provincia de San Luis, en menos de 10 días se aprueba una adhesión a un saqueo prácticamente de lo que va a significar, más allá de todo lo que dicen de estas inversiones para solo algunos de más de 200 millones de dólares. Por cierto, como integrante, como militante ambientalista y como integrante de asambleas de la provincia de San Luis, claro que sí, que mi preocupación aún es mayor cuando uno empieza a ver cómo se van dando todas estas situaciones en un momento tan difícil, de tanto recorte, de tanto ajuste, que realmente toda la población tiene que estar preocupada por esto, ¿no? Fíjate que utilizan muy bien el discurso porque están destruyendo la economía, están saqueando la industria, están disminuyendo la actividad de todo tipo. Entonces, con esto del RIGI dice que van a haber grandes inversiones y que va a traer mucho empleo en los lugares donde se aplique. Ahora bien, vayamos al caso específico de San Luis. En San Luis entró el RIGI en la Cámara de Diputados mientras diputados estaban reunidos con los asambleístas. No sé si estuviste vos en esa reunión. Y mientras estaban reunidos, ingresó el proyecto y nadie se hizo cargo de los diputados de decir que había ingresado ese proyecto. Eso por un lado. A la semana siguiente pidieron reuniones con los diputados. Hubo una pequeña charla nada más y resulta que en pleno debate del presupuesto meten también la aprobación del RIGI sobre tablas, aprobaron sobre tablas. Pasó lo mismo en la Cámara de Senadores. Y todo vallado, todo cerrado, todo militarizado. Es decir, cuando vos ves esas cosas, decís, todo esto se está haciendo a espaldas del pueblo y nada bueno va a traer cuando se actúa de esa manera. No tengo la menor duda, Sergio, que esto no va a ser bueno para la provincia, más allá
de que se diga de las inversiones y la destrucción de las pymes, por ejemplo, porque este régimen es un privilegio para aquellas grandes empresas que puedan invertir a partir de 200 millones de dólares, que seguramente nosotros no tenemos acceso a la letra chica, que en la letra chica debe estar lo más jugoso, que en la letra chica debe estar por qué estos tantos diputados, tanto del oficialismo como los conversos, los que dice la gente que fueron traidores a los principios que sustenta el pueblo, tanto los legisladores provinciales anteriores, los pollistas, incluso los senadores, en el caso nuestro, por ejemplo, como el senador Diego García, que fue uno de los que votó a espalda de la gente del departamento Ayacucho, cuando él en varias oportunidades, y lo digo porque lo conozco personalmente, comprometió trabajar para el pueblo. Yo digo, la letra chica está justamente en la aprobación de estos representantes del pueblo, entre comillas, que justamente no representan los intereses del pueblo, sino que representan los intereses de unos pocos, y que esto va a traer secuelas por la misma ley que dice el RIGI de 30 años, ¿no? Porque incluso yo cada vez que leo una parte de esta ley, cuando si hay un conflicto y tenés que litigar en tribunales internacionales, y me corre un escalofrío, porque yo digo, otra vez los buitres van a estar a merced de nuestros recursos naturales. Es increíble, realmente. Creo que una gran crisis que tenemos dentro de las varias que estamos transitando es justamente la representatividad de aquellos que dicen representar los intereses del pueblo, que suben a caballo de ese pueblo, pero que después en la primera de cambio lo traicionan, como lo que estás comentando vos ahora. Sí, y ex profeso esto alienta la indiferencia cívica, de la participación política de todos los sectores de la sociedad. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, y no me voy a cansar de mencionar al representante, porque tenemos en el Senado provincial, en el caso concreto nuestro, Diego García, sabe que acá en San Francisco, él como representante de Ayacucho, tenemos una historia de lucha justamente por las cuestiones ambientales en contra de proyectos megamineros. Lo sabe perfectamente porque lo hemos charlado en lo personal, lo hemos charlado en otros lugares, lo hemos charlado en entrevistas. Y al momento que nosotros lo quisimos entrevistar, justamente para saber su postura, más allá que ya la tenía tomada, y ayer viendo una foto cuando levanta la mano, solo me produjo una sensación de repudio, y no quiero decir otras cuestiones porque soy respetuoso incluso de los representantes del pueblo. Justamente estas personas, cuando vienen a los pueblos que dicen representar, y cuando su discurso va a contramano, lo único que te genera es una sensación de mucha bronca, de decir, bueno, esos son los representantes del pueblo. ¿Y qué produce esto en la sociedad? Indiferencia cívica, ex profeso por la intencionalidad que tienen estos representantes del pueblo al justamente votar cosas que van en contramano, cuestiones importantísimas que van en contramano de los intereses del pueblo. En el caso de San Francisco, este representante del pueblo vota a favor de una ley que seguramente, que es una ley que va a durar 3 décadas, que va a beneficiar a unos pocos, vota a favor de eso y en contra de los intereses de San Francisco. Es inconcebible que uno pueda permitir y quedarse quieto en la casa y no salir a la calle a repudiar y a movilizar para rechazar todo esto, ¿no? Vos sabés que mientras hablaba me venía a la cabeza qué votaron, y hay un artículo que es muy engañoso, que es el artículo 2,
que lo ponen como relevante en la prensa oficial que tiene el gobierno de la provincia, que dice que San Luis no perderá el control sobre sus recursos naturales ni delegará facultades esenciales. Eso dice el artículo 2, pero resulta que en contrapartida tenés el 165 de la Ley Nacional del RIGI, donde dice que las provincias y los municipios no podrán alterar el orden de esta ley nacional. Es decir, para mí que eso primeramente es una trampa puesta ex profeso por el gobierno para acallar las voces opositoras. No sé cómo lo ves vos. Y después, en lo que vos estás comentando, te pregunto, ahí en la zona de San Francisco, porque estas leyes necesitan una licencia social, ahí en la zona de San Francisco, ¿se dará la situación de protección del ambiente como lograron esta medida que vos me estuviste comentando recién? ¿Podrá tener en contra la licencia social esta aplicación del RIGI? ¿O las necesidades económicas tendrán más fuerza que la cuestión ambientalista de la cual a veces no se tiene mucha conciencia? A nosotros lo único que nos puede salvar en contra de estas disposiciones que van en contra del pueblo es la movilización popular o la no licencia social. Porque, bueno, vos lo sabés perfectamente que en el rango de las leyes y la mayor jerarquía tiene una ley nacional, una provincial, y por supuesto la ordenanza está entre las últimas normativas que tienen, digamos, validez jurídica y no está por sobre una ley provincial, ni siquiera por una ley nacional. Brevemente te cuento que en el 2018 fue aprobado por esto de la mina Géminis una prohibición estricta de la explotación minera, concretamente de Géminis, que es un recurso de litio que tenemos acá a 3 kilómetros donde yo me encuentro en estos momentos, y este año se sancionó por unanimidad otra ordenanza que se desprendía del año 2018, pero con muchísimos otros argumentos. Hay que recordar que la de 2018 la hicimos de urgencia y los compañeros y compañeras de Yo Amo Mi Sierra, que es una de las asambleas que tiene mucha permanencia y presencia en la zona, presentó una ordenanza en el Consejo Deliberante y fue aprobada por unanimidad, una ordenanza que es modelo incluso, que fue presentada en algunas localidades de Córdoba y también fueron aprobadas. ¿Qué pasa ahora? Por esta cuestión de jerarquía, automáticamente al aprobarse el RIGI en San Luis por ambas cámaras, esta ley, esta normativa comunal, local, dejaría de tener validez jurídica si se quiere, porque dentro de la jerarquía no tendría importancia. Ese es el peligro. Y por eso digo, lo que nos salvaría es la movilización de la gente y no permitir, y a la vez exigirle, y acá quiero entrar a lo que me mencionaste en un momento. Anoche tuvimos una reunión con el Consejo Deliberante de acá de San Francisco. ¿Y sigue esa unanimidad ahí en el Consejo Deliberante? Bueno, eso es lo que te quiero contar, lo contradictorio y lo paradójico. Vos sabés que la adhesión al RIGI son 3 artículos que tienen que ver, es decir, la provincia enviará a todos los municipios la adhesión o no, y bueno. La cuestión es que, aprovechando la instancia de la banca ciudadana, que hay en muchos consejos deliberantes en la provincia de San Luis, anoche nos presentamos unas casi 40 personas en el Consejo Deliberante, estuvo lleno, para proponerles y hacerles conocer nuestra inquietud y nuestra preocupación por lo que había sucedido ayer, justamente en la aprobación, la media sanción, la aprobación del Senado. Y se le preguntó a los concejales, a los 5 concejales, uno estuvo ausente por enfermedad, cuál era su postura frente al RIGI. Y los asambleístas le preguntaron que por favor no adhieran al RIGI acá en San Francisco, teniendo en cuenta que hay una ordenanza que salva la explotación de los recursos y fundamentalmente el agua. San Francisco
entre paréntesis te quiero decir que es una de las pocas localidades, si no la única, que la circundan 5 ríos, y son ríos estacionales. Y en uno de esos ríos, que es Río de Gómez, donde está Radio La Cigarra, donde vivimos 200 vecinos, está la mina Géminis, al lado de ese río. ¿Se entiende? Cuando le preguntamos a los concejales cuál era esa posición, entre dilaciones, dudas, cierro el paréntesis y lo abro de nuevo. No hay buena calidad institucional en los consejos deliberantes en algunos lugares por la falta de lectura, por la falta de interés por las normativas nacionales y provinciales, por las propias. A veces uno le pregunta sobre el digesto de las ordenanzas y no te saben contestar o no saben lo que es un digesto. Esto es increíble. Por eso yo digo que hay una mala calidad institucional de nuestros representantes y que lamentablemente estamos expuestos y a merced de nuestros representantes que puedan votar cualquier cosa sin leer. Y eso ha pasado con algunos diputados cuando se les ha preguntado cuál es el contenido del RIGI y no te han sabido responder. Y lamentablemente acá en San Francisco una sola concejal de los 4 presentes y paradójicamente esponjista dijo que no apoyaba al RIGI. Los otros 3 dijeron que estaban esperando un papel para opinar acerca de lo que va a decir ese papel. Yo quise tender un manto de piedad, que ese papel es la adhesión al RIGI. O el mandato del provincial del partido. Claro, justamente. Y ese papel va a decir, sí, adhieran o no, y bueno, juéguense o no. Bueno, la cuestión que una sola concejal dijo, yo no apoyo al RIGI, y los otros dijeron que ellos amaban a su pueblo. Los otros dijeron que iban a esperar la lectura de lo que les mandaran, pero con una falta total de conciencia y convicción institucional y de representación que realmente, primero me dolió y otro me causó estupor y asombro que respondieran frente a 40 personas lo que respondieron. Y eso da mucha pena. ¿Cuáles son lo que se puede extraer ahí en la zona de San Francisco? Dijiste que había litio a 3 kilómetros de tu casa. Y si hay algún otro tipo de mineral que se puede extraer. Y segundo, te pregunto, ¿es posible una inversión de más de 200 millones de dólares en el lugar? No, a prima facie creo que una inversión de 200 millones, imagínate lo que serían 200 millones de dólares invertidos en una localidad, no por denostar un pueblo tan chiquito, de 6.000 habitantes, de 10.000 en las zonas rurales y áreas de influencia. Nunca vamos a saber a ciencia cierta cuánto es la reserva de litio que tiene Géminis. Le recuerdo a quienes nos escuchen que esta mina Géminis fue explotada por la década del 60, pero no con los fines que se le otorga litio ahora, que es justamente para la construcción de baterías, bueno, y todo lo que sabemos de litio y una partecita para la industria farmacológica. Se explotaba de manera rústica, tradicional, el material se bajaba a lomo de mula, de burro, en alforjas de 40 kilos, venía un camión y lo llevaba, pero para la utilización de la fabricación de grasas de litio. Eso dejó de ser rentable en algún momento hasta hace unos años que se redescubre de nuevo el litio, y te decía que no es el mismo litio que hay en Jujuy, y los procedimientos extractivos que se hacen en Jujuy, que es totalmente diferente a lo que hay acá. Acá el litio que hay es litio diseminado en roca, y para su procesamiento se necesita una molienda a talco. Para extraer, hacer una especie de separación, lixiviación, que no utilizarían, digo, en potencial agua, sino en seco,
para separar el material bruto y llevarlo a otros lugares. Recordemos que en la Argentina no se fabrican cuestiones que tienen que ver con el litio, salvo en Catamarca, dicen que hay un proyecto, bla, bla, bla. Pero esto sería llevado hacia otro lugar como materia prima, como siempre lo hicieron desde la conquista. El tema que se decía en algún momento en el de mayor ebullición cuando estuvo el litio acá, que había aproximadamente 1 millón de toneladas. A mí me pareció siempre eso una barbaridad, porque si bien el litio tiene un valor y cotiza en bolsa, un valor que a veces baja, a veces sube, pero siempre se mantiene ahí, porque es lo que necesitan las grandes empresas, especialmente China, Japón, bueno, Estados Unidos, Canadá. Yo no creo, y volviendo a tu pregunta, que pueda haber una inversión de tal magnitud en la zona, teniendo en cuenta, digamos, los recursos naturales que hay. A mí me parece una contradicción total y absoluta cuando, por ejemplo, San Luis está participando en la Feria Internacional de Turismo por estos días y la venden como una industria sana, verde, atrayente, como es en España el turismo, como es la principal fuente de ingresos, y por el otro lado aprueban una normativa que destruye el ambiente, que se llevan todo a costa de nada, nuestros recursos naturales, y por el otro lado promoviendo el turismo. Esa contradicción no la termino de entender. Me parece que estás pidiendo mucha coherencia en este momento, Carlos. Demasiado exigente estás. Carlos, mira, seguiría charlando toda la tarde, pero se nos fue el tiempo. Yo te agradezco muchísimo haber compartido esto, porque es una preocupación que tenemos nosotros de la radio, que ustedes también lo tienen desde la radio de ustedes, y que tenemos que advertir sobre todo a la población, al común de la población, porque está urgida por otros problemas, no puede llegar a ver la gravedad a la cual nos estamos exponiendo a futuro. Y bueno, estas palabras tuyas traen un poco de sinceridad a la situación y aclaración acerca de qué estamos sometidos. Así que muchísimas gracias por haber tejido con Caminos Ancestrales. Bueno, muchísimas gracias a vos, como siempre, un gusto compartir estas charlas, esta sabiduría, esta experiencia y por sobre todo las cosas, la militancia. Así te agradezco muchísimo, Sergio, este contacto.